es imposible no llegar a sentirlo constantemente. Está ahí perenne, pero lo dejamos de lado, no vamos más a fondo qué hay más allá de ese miedo que sentimos. Sí, es un tema o algo que queremos tapar, ¿no? Que no queremos ver. Pero en realidad el miedo es algo que a todos nos va a pasar y siempre va a ser como un copiloto. No es que vaya a desaparecer, sino que uno lo va a ir atenuando poco a poco, va a ir transformándose en sí la relación que uno puede tener con el miedo. Y también es bueno de cierta manera sentir miedo en algunos momentos porque te salva del peligro, ¿no? De ciertas cosas que puedes transitar. Entonces también no verlo como que el enemigo, sino tratar de conciliarse con ese miedo que puedas tener. Por ejemplo, en mi caso y en el caso de Sophie, muchas veces hemos tenido el miedo a la soledad, que quizás alguna persona que nos esté viendo también lo siente, ¿no? Y no hemos querido estar, digamos, siempre hemos querido estar en algún momento con alguien más o en pareja y digámoslo así, que cómo es que ese miedo se puede ir atenuando poco a poco haciendo cosas solas, ¿no? Sí, hacer cosas solas es válido, ¿no? Que muchas veces entramos en pánico de ir a comer solas, de ir al cine solas, como que sentimos y siempre mucho miramos a nuestro alrededor, como que tenemos esa tendencia a ver a la gente alrededor y pensamos que todos nos están viendo cuando hacemos algo solo. Y en realidad cada uno está en su mundo, cada uno está realizando las cosas cotidianas de su día a día, tiene mil cosas, pero nosotros pensamos de que el foco de las personas o que nos están observando, que están cuchicheando, que están rajando, como que hablando de nosotros o diciendo algo. Cuando las personas ni nos topan, ni nos conocen, ni son nadie cercano, puede ser que crucen miradas, pero eso no quiere decir que ya, ¿no? Entonces mucho estamos como que siempre queriendo impresionar o querer, no sé cómo decirlo, como que se nos vea de una forma, cuando en realidad nosotros necesitamos nuestro espacio a solas, ¿no? Entonces tener esas prácticas conscientes de hacer cosas solas, no sé si por ahí alguno lo pueda comentar si es que lo ha hecho alguna vez y cómo se ha sentido. Sé que tomar ese primer paso es lo más difícil o los primeros minutos que estás haciendo la actividad sola es como que lo más fuerte, pero puedes empezar como por ejemplo ir al parque sola, echarte en y por más que mires a tu alrededor que hay muchas personas juntas, eso no quiere decir que 100% eso están al 100 en su vida. Al contrario, ¿no? O sea, cada persona siempre va a tener sus demonios internos, va a tener sus luchas, y eso no quiere decir que su vida es color de rosa. Siempre como que miramos al resto lo que proyecta, pero la gente siempre está tratando como que de proyectar esa felicidad o tranquilidad cuando uno carga mucho dentro. Entonces es lo mismo con nosotros, ¿no? Todos en redes sociales, o sea, afuera, vamos a querer siempre mostrar como que una faceta lo más al 100 o que está súper bien, pero uno no sabe lo que carga. Y por ende, si tú haces algo solo, no quiere decir que esa persona esté totalmente bien, de repente la está pasando muy mal en ese momento y tú ni cuenta y piensas que solamente te está mirando, que, ay, mira, está solito comiendo. Sí, claro, sí, como lo dices tú, es como que tratar de ir haciendo gradualmente cosas sola hace de que le pierdas el miedo a la soledad y por ende estar siempre con alguien que de repente no te da, digámoslo así, una relación como tal, como tú quieres, ¿no? Pero simplemente por miedo a no estar sola y no compartir con alguien más, o que piensas que a tu alrededor todo el mundo está con alguien, entonces ahí dices, ¿sabes qué? Aunque me dé de repente poco o me dé migajas o no me dé mi lugar, me mantengo con esa persona por miedo a estar sola. Y ese miedo a la soledad también está relacionado al miedo a estar contigo y, digámoslo así, no saber cómo afrontar tu vida en general. Piensas de que pues, quizás esa pareja te puede ayudar y te puede salvar y que no tú sola puedas encontrar ese norte o objetivo en tu vida de lo que quieras hacer, ¿no? Digámoslo así que piensas que la pareja es como que va a ser como un salvavidas, ¿no? En el mar de la vida, ¿no? Entonces lo ves de esa manera. Otro miedo también que, por ejemplo, yo he tenido ha sido un miedo a perder mi libertad. Yo no sabía por qué tenía ese miedo, pero todo surgió a raíz de un tema, de un procedimiento que yo tuve, que me di cuenta después de que ese miedo a perder mi libertad nació por una impaciencia mía, en realidad, en un inicio. Entonces, ver y cuestionarte cuándo fue la primera vez que sentiste su miedo. Si de repente hay algo que de verdad no puedes conciliarte con algo, con algún aspecto de tu vida, o le tienes miedo a algo, mucho miedo, es porque a la raíz de ese miedo viene detrás, ¿no? Puede venir de patrones, puede venir de algo que te pasó en la infancia, puede venir de ciertos sucesos que te pasaron en la vida y que tú lo relacionas, o puede ser que de repente, como en mi caso,
vino por la impaciencia. Yo actué de una manera impaciente y eso hizo de que yo me generara ese miedo de perder la libertad. A diferencia de Sophie, que por ejemplo tiene otro tipo de miedo, ¿no? Sí, pero ahí para recalcar que, por ejemplo, antes de indagar un poquito más en mis miedos más fuertes, por así decirlo, el miedo también va de la mano con las ganas que tú tienes de hacer tal acción, ¿no? Porque en tu mente es como que lo procesas y dices, ya piensas que va a pasar algo totalmente negativo, o sea, siempre nos ponemos en el peor escenario y muchas veces me pasa a mí eso. Sin embargo, eso solamente está sucediendo en tu mente, no en la realidad. Tú no estás experimentando eso que piensas que puede llegar a pasarte cuando haces algo que te importa. Y el miedo muchas veces también nos hace como que dar más coraje y valentía a afrontar lo que estamos haciendo, ¿no? Por ejemplo, los actores es típico que sienten mucho miedo, mucho dolor en la barriga cuando están por entrar a escena. ¿Pero por qué? Porque les importa lo que están haciendo, porque realmente es algo que a ellos les gusta, que les apasiona y tienen miedo a que algo salga mal. Pero ese miedo solamente está pasando en nuestra mente. En nuestra realidad todavía no ha pasado. Y por ejemplo, si llega a suceder algo o ustedes hacen alguna acción que les generaba previamente miedo, se aventuran a hacerlo, siempre es como que pensar, y si pasa algo lo más trágico en tu mente, ¿qué pasaría? O sea, ¿cuál sería tu actuar? Sería muy bueno ponernos en esa posición previa para que ustedes sepan cómo lo afrontarían y que se den cuenta que no es algo tan grande como uno lo quiera ver, o lo está como que maximizando, haciendo muy fuerte, muy como que se desmorona y piensa que se le acaba el mundo cuando en realidad no. Si sucede algo que está fuera de tu control, porque no todos tenemos el control de las cosas, no va a pasar nada, o sea, va a haber algo con cual tú puedas salir del paso y solucionar el tema, o hasta reírte de la situación, hace que también que sea algo más bien positivo. ¿Cómo sales de eso? Cuando tú ya pones en tu mente todos los escenarios que pueden pasar y te das cuenta que todo va bien, es como que dices, ah, normal, mira, no era algo tan trágico como en mi mente estaba, ¿no? Entonces, eso es algo muy, muy importante acerca del miedo. O sea, el miedo siempre va a estar a tu lado, no va a desaparecer, pero es mucho tú cómo lo afrontas. De repente te estás ahogando en un vaso de agua por las puras y quizás ese símbolo que tú dijiste de sentir como que te duele el estómago antes de salir, por ejemplo, los que participan en teatro, artistas o actores y demás, es más un indicativo de pasión por algo o ganas de hacer algo. Entonces ahí viene como que no relacionando el miedo como algo malo, sino como algo que quizás te está dando es un indicativo de que vas por buen camino y eso es lo que te apasiona y lo que te gusta y más bien es un cúmulo de emociones que te están más bien impulsando hacia donde quieras ir. Sí, por ejemplo, creo que en mi caso una práctica es que yo inconscientemente lo hago de ponerme en el peor escenario, pero ya mi mente voló al peor escenario, pero ¿cómo afronto eso? Entonces creo que Andrea lo ve desde otro lado. Por ejemplo, ella lo afrontaría de una manera más bien positiva, ¿no? O sea, en su mente tendría afirmaciones positivas, o ¿cómo lo verías tú? ¿Cómo lo Ah, ya, afrontarías? en mi caso, por ejemplo, Sophie lo ve como que del otro orilla, ¿no? Es como que se pone en la peor posición si tiene un miedo y no hace algo por el miedo y dice, ya, ¿qué pasa? Si pasa lo peor. Algo así. En mi caso no, en mi caso es distinto. Más bien me pongo como que imagino la mejor posición. O sea, imagino lo Estás decretándolo, creo, ¿no? claro, estoy como que decretando lo mejor que podría pasar si yo me atrevo a hacer esto, pese al miedo, es tal cosa. Entonces, digámoslo así, lo hago. Si uno, por ejemplo, todo es como que nuestra mente puede ser nuestro más grande verdugo, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo adiestrar la mente si te imaginas lo peor, si estás como que te revuelcas en la mente con todo lo malo que hay en general? ¿Por qué no hacerlo con lo mejor, digámoslo así, ¿no? ¿Por qué no hacerlo como que con las afirmaciones de que algo bueno va a pasar, ¿no? Y imagínate todo el escenario, como si fuera una película, ¿no? ¿Qué pasaría si yo me lanzo a hacer esto? Ya, el mejor escenario, ya de repente si yo quiero dar una charla, una ponencia, el mejor escenario, wow, que se llene, que venga mucha gente, bueno, o que la gente que venga realmente se conecte conmigo, porque de repente puede parecer algo malo que no venga tanta gente, pero si esa poca gente que fue a tu charla, eh, digamos así, conectó contigo y es algo espectacular, ¿no? Si tocaste el alma de esas personas que fueron, está bien. Entonces, ¿cómo hacerlo? A través de esa imaginación o decretarlo, pero ya viéndolo, ¿no? Como que viéndolo a través de meditación, a través de escribir, mira, me gustaría que fuera así, tal cosa y el momento en el que yo voy a hacer y ya, ¿no?
Otra como que práctica para ayudar a surfear el miedo, que es el título de este live, es también hacer como que meditaciones, respiraciones conscientes, por decirlo de alguna manera, para cualquier práctica que vayas a hacer. Eso te ayuda también a como aliviar el tema mental que puede estar ahí, como que muy... Uno cuando tiene miedo es más adiestrar a la mente a que crea de que es posible o a que considere de que hay otros caminos en que tú puedes hacer otras soluciones, otras vías, otras personas. Y digámoslo así, en eso ayuda el meditar, en conectarte contigo y decir, ¿sabes qué? Voy a hacer otros caminos, otras vías que me van a ayudar a mí a lograr lo que quiero o ver la manera de o solucionar, porque hay muchas cosas que tú no ves, pero que en realidad pueden estar ahí como que muy, muy visibles, solamente que toca como que analizar más y pasar más y hacer las preguntas que consideres pertinente para lograr llegar a esa solución que necesitas de repente para cualquier cosa que quieras hacer. Escribirlo también ayuda mucho, ¿no? Escribir y al inicio de repente escribiendo, no se te va a venir, digámoslo así, la idea o la solución para lo que quieres hacer y no lo haces pese al miedo. Puede ser que no salga nada en un inicio, que lo veas como que estoy escribiendo y no sale nada. Pero con el tiempo realmente vas a llegar a algo. Porque nada como tus manos en general. Nada como hacerlo con papel y lápiz o lapicero, ¿no? Que es distinto hacerlo en una computadora. Es totalmente distinto porque te estás sintiendo ahí. Sí, por ejemplo, también pasa mucho de que tenemos como que nuestra mente siempre nos han puesto todo al 100% y demás. O sea, siempre vemos reflejado en la gente y por ahí decimos, ah, mira, pero esta persona, o sea, tendemos mucho a la comparación, ¿no? La comparación siempre está. Pero hay que también tener en cuenta que ellos iniciaron en algún momento a hacer su primera vez en eso que les va tan bien, ¿no? Y ahí es donde uno siente miedo porque dice, mira, yo veo aquí multitud y en mi caso veo simplemente pocas personas, por así decirlo, o poco visibilidad, o poco rebote, o no sé, pocas ganancias, ¿no? Y te frustras, ¿no? Y te empieza a dar miedo a hacer una cosa más y hacer otra cosa más y seguir y seguir y seguir. Pero hay que tener en cuenta que todas esas personas que están muy glorificadas y que les va súper bien en lo que tanto les gusta hacer, en una o muchas cosas de las cuales ellos hagan o se dediquen, es también porque ellos en su momento empezaron. Es decir, todo partió de un origen y tú estás en una posición de inicio, por ende, eso va a ir poco a poco, progresivamente y en cuanto tú puedas sostener esa energía de todo lo que hagas. Cuanto más preparado estés internamente, más va a llegar, más va a llegar, va a subir, va a subir, va a subir porque ya puedes sostener. Pero esas personas que están súper top, por así decirlo, que están en otras instancias y tú te comparas automáticamente, así sea o no ligado a lo que tú quieres lograr, puede ser algo totalmente distinto, pero simplemente lo ves. Ellos atrás vivieron escenarios iguales a los que tú estás viviendo ahora. Y también te aseguro que tuvieron miedo. Entonces, sintieron lo mismo que tú. Es inevitable que no sientan el miedo porque les importaba hacer eso, solo que ahora ya están en otro nivel. Entonces, como que verlo de ese lado, ¿no? Tú lo estás viendo en la actualidad, pero te apuesto que a esa persona no la conocías 10 años atrás. Y si indagas un poquito en 10 años atrás, esa persona vas a ver cómo era. ¿Cómo fueron sus inicios? Cómo fueron sus inicios, cómo era. Y ahí vas a decir, ah, no, sí, ¿no? Entonces, cada uno tiene sus tiempos. Tiempos más cortos, más largos que otro, pero que en realidad son tus tiempos. Nunca podemos llegar a comparar los tiempos de cada uno en cualquier cosa que hagamos. Porque de repente en algo que tú estás muy al 100, la otra persona te está mirando detrás y también siente lo mismo que tú sientes cuando ves a otra persona, ¿no? No sé si por ahí me estoy dejando entender, pero es mucho como que siempre vemos lo negativo, pero no vemos lo positivo. Hay muchas personas que de repente nunca han tenido la facilidad, por ejemplo, que están viendo el live y nunca han tenido, como que quieren hablar, prender su cámara, pero nunca lo han hecho. Dicen, wow, mira, ellas lo hacen, ¿no? Entonces ahí también se está viendo que la otra persona está mirando como que con admiración a la otra. Dice, ay, mira, pero ¿por qué ella sí, yo no? Ay, es que yo tengo miedo, ¿no? Entonces ahí va un poquito el juego de que tú, como decía Andrea, adiestres la mente, Sí. tus pensamientos, hacia dónde se dirijan. Estamos como que en esa tendencia de siempre pensar en todo lo malo que nos pasa, en las comparaciones y todo ello, pero no vemos desde otro lado, ¿no? Como que desde otra arista las cosas, como que desde otro punto, y que también ver que todo es como que progresivo y un aprendizaje. También tendemos mucho a la tendencia como que de estar corriendo o llegar hacia un punto lo más rápido posible, llegar de aquí a allá lo más rápido.
¿no? Entonces nos alocamos y en ese alocamiento es donde empezamos a sentir mucho miedo. Y es un proceso en realidad tratar de reconciliarse con el hecho de tener miedo, ¿no? Hay para algunas personas que de por sí ya les pasa algo y ya es como una pared para continuar haciéndolo en una otra ocasión, ¿no? Por ejemplo, un miedo ahí típico es, que creo que ya lo habíamos comentado, o ya habíamos nosotras hablado antes de, es el miedo como que de iniciar algo o de De cerrar terminar algo, algo, sí. ¿no? Un clásico. Eso es un clásico, que ahí no sabría decir cuál me cuesta más a mí, si iniciar algo o terminar algo, pero son miedos típicos que podemos compartir todos, ¿no? Siempre tenemos miedo a lo desconocido, a lo que no estamos acostumbrados, a lo que no es nuestro día a día, y ahí también va lo mismo que decía, ponernos a pensar, en algún momento todas las cosas que las hago ahora diariamente, en algún momento empecé a hacerlas de cero. Entonces, Ujú. ahora cómo estás, tranquila haciendo eso, porque ya te acostumbraste, porque ya lo conoces al 100, entonces inicias haciéndolo en blanco, por ende tienes miedo. Y eso nuevo que quieras apuntar, te va a dar miedo sí, pero vas a llegar a un punto que vas a estar en la situación de la otra cosa que ahora sí estás acostumbrada a hacer todos los días. Entonces, va a llegar al final a hacer lo mismo, ¿no? Sí, sí, como lo dices, es tal cual, ¿no? Como que uno, quizás al terminar, por ejemplo, por mi lado, si uno se termina algo, en realidad no es que se esté acabando, ¿no? En realidad como se está transformando y te quedas con ese background que viviste, ya sea tema sentimental, ya sea tema laboral, ya sea tema del propósito en general que tengas de vida, o en general, en familia, en general cualquier cosa. Si se termina es porque ya cumplió su ciclo y cumplió con lo que te tuvo que enseñar y hasta ahí queda, ¿no? Y verlo como que, ¿sabes qué? De esto que terminó y que de repente me dolió o terminó de una manera bruta, de repente me sacaron, me terminaron, yo qué sé, tantas cosas. eh, Verlo como que, ok, quedó ahí, pero ¿qué más puedo hacer yo para, o con qué me quedo, ¿no? ¿Con qué me quedo? A partir de aquí, ¿con qué me quedo y con qué voy hacia lo otro, ¿no? Igual te quedas con todas las experiencias en general. No es que te robaron nada, no es que perdiste el tiempo, no, sino que te quedas con las enseñanzas que te dio esa experiencia en general, ¿no? O hay gente también que le tiene miedo a la muerte, por ejemplo. Dice, pero cómo verlo como desde otra arista, sé que es doloroso de alguna manera. La muerte de cualquier cosa, no solamente física, sino muerte de algo, de una etapa de tu vida, o de una parte de ti que sabes que por esta experiencia murió en mí tal cosa. Ya, pero murió, pero para que nazca otra, ¿no? Entonces, verlo de esa forma, ¿no? Sí, es mucho, el miedo, por ejemplo, la muerte es un miedo que yo sí lo tenía en particular, pero ahora con el tema de que ya he hecho más introspección y sé un poquito más allá de qué es la vida, puedo estar un poquito más en paz con lo que es la muerte, ¿no? Que ya es tocar otro tema. Pero así como ese, hay muchos miedos que cada uno en particular puede tener distintos de otro. Los que mencionábamos de iniciar o terminar cosas son miedos que sí se comparten, pero los miedos se tienen que trabajar uno mismo y también uno tiene que ver desde dónde nacen esos miedos. Es decir, cuál es el origen del miedo. Tal vez en tu pasado, actualmente viviste una situación canon, por así decir, un evento trágico que hizo que se aflore ese miedo. Entonces es mucho ver también desde dónde partió eso que ahora tú tienes tanto miedo. O ver si es que ha estado siempre, o ver si es que desde cuándo más o menos pasó, qué evento por ahí, qué estabas pasando en tu vida, cómo estaban todos los ámbitos, en todos los ámbitos de tu vida, cómo tú estabas, si tus antepasados, tus familiares te pueden contar un poquito más, de repente es algo compartido, algo ya más profundo, algo que viene de mucho atrás. Entonces, hay mucho de ver desde dónde partió, desde dónde partieron esos miedos, ¿no? Conocerlos también. Y como que tal vez una práctica puede ser tú que anotes a qué es lo que más le tienes miedo. No tiene que ser a alguna cosa o algo, sino a cualquier cosa que se te aflore, a qué le tienes miedo. Como que escribir palabras, 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 y tú ir viendo, como que ya lo veas materializado, eso sirve mucho. Y de a partir de ahí tú puedas partir a indagar cada uno de los miedos, ¿no? Hay un miedo que conversamos la otra vez, tuyo, que tú dijiste, sí, ya me di cuenta. El miedo de ver sufrir a las personas, Sí, ¿recuerdas? claro, ese miedo, por ejemplo, sí lo tengo, que recién lo descubrí, que sí viene de algo más hacia atrás, ¿no? Para los que conocen o no, por ejemplo, de las vidas pasadas, ¿no? Entonces, como que siento yo que he vivido, que he apagado incendios, por así decirlo, físicos y emocionales de muchas personas, en las cuales me ha permitido como que sanar ese dolor. Y hoy en día, cuando veo que alguien sufre o algo,
yo sufro también, ¿no? Y es como que lo absorbo energéticamente. Eso a veces me perjudica, pero es en algo que estoy trabajando. Entonces es un miedo que tengo, ¿no? Como quiero apaciguar ese dolor porque en su momento lo hice tanto que ahora cuando lo veo es como que me pongo súper mal y quiero que todas las cosas estén bien y que todo esté al 100 y siempre happy. Y más con por ejemplo, con las personas vulnerables como niños, ancianos y también mascotas que son muy chiquitas, como que siento siempre como que esa necesidad maternal, por así decirlo, a veces de como que refugiarlos y que a veces hasta un poco con un tono exagerado, muy sobreprotector, pero eso va mucho de mi raíz. Entonces yo ya la conozco, ¿no? Pero hay personas que, por ejemplo, no tienen ni idea por qué sienten eso, ¿no? Sí, hay gente, por ejemplo, que le tiene miedo al fuego, también no sabe por qué. Si es una recapitulación de su propia vida, no ve como que nada pasó con el fuego y en realidad es como que de más atrás. O es de un tema de vida pasada o es de un tema de sus ancestros también que pueden haber pasado algo con el fuego o en general con cualquier cosa que le dé miedo. Entonces, eh, y como lo dijimos en algún momento en el live, ¿cómo recordar cuándo fue la primera vez que sentiste ese miedo? ¿No? Ponerte a pensar, ¿sabes qué? Este miedo yo la primera vez que lo sentí o lo asocio con un hecho de mi niñez. En mi niñez pasó algo que hizo que ahora me dé miedo tal cosa. Hay una práctica que una amiga mía que es coach de mujer, no de mujeres, sino de parejas, perdón, me dijo que ella hacía y que me resonó mucho. Tendría que probarlo, pero ella me dice, Andrea, cuando tú quieras como que transitar un miedo, transformarlo de alguna manera o verlo desde otra arista, desde otro lado del prisma, por decirlo de alguna manera, lo que tienes que hacer es recapitular y volver a esa situación y decirla, ¿no? Yo le tengo miedo a tal cosa por tal cosa y me pasó tal cosa y revivirla, o sea, sentirla en el cuerpo y sentirla en la garganta, sentirla en todo tu ser. Es como que la vas repitiendo y la dices muchas veces. Obviamente que al inicio va a ser traumático, vas a volver a revivir todo, pero poco a poco, según lo que ella me decía, tendría que probar, poco a poco vas a ir poco a poco vas a ir sintiendo como que menos miedo. Y como que a más lo dices, más, menos te pesa. Exacto, menos te pesa y es como que no sé, en la 10ª vez que lo repito, ya no siento nada. Uh-huh. Entonces yo le dije, wow, o sea, es como que, boom. O sea, si a alguien le sirve, pues bueno, lo traslado, porque de repente por ahí alguien le puede ayudar esta manera y de hacerlo solo, ¿no? No necesitar de repente que alguien más te ayude, sino tú mismo catalizar ese dolor, ese miedo y mutarlo, transformarlo y verlo de otra manera. Y hacer que tu cuerpo reaccione y diga, ya, este miedo lo puedo controlar. No eliminar, pero sí atenuar. Sí, es como lo sobrellevas, cómo lo trabajas y mucho también parte de cuánto tú sabes del origen de ese miedo, ¿no? Entonces es una práctica, por ejemplo, muy buena que no lo he hecho, pero que cada uno puede hacerla para ver también qué le sirve. De repente a ti te sirve escribirlo muchas veces, escribir el miedo, el mismo miedo, o un solo miedo, escribirlo bastantes veces, bastantes veces, bastantes veces hasta que tú digas, no, o sea, es como que lo estoy haciendo todo muy grande y no pasa nada, ¿no? Y todo tiene solución, o sea, en la vida todo tiene solución, todo pasa. En algún momento puedas vivir tú algo que te genere mucho miedo y que digas no salgo de esta, pero como que vuelve atrás y recapitula tú otros miedos que has tenido, que has sentido que tu vida se ha ido, pero hasta por no sé dónde, que ya no das más, y di, mira, o sea, mira cómo estoy ahora, estoy bien, y pasé ese anterior miedo que estaba muy encajonada, que ya sentía que no podía más, entonces ahí te das cuenta que no pasa nada, que ya pasó el tiempo y que ya se desbloqueó ese miedo anterior que tenías, solo que ahora tienes otro y que tienes que empezar a trabajarlo, ¿no? Entonces hay diferentes técnicas que uno puede hacer como para sobrellevar eso, como no para tratar de quitarlo, porque no se va a ir, siempre va a estar, pero sí que vaya de la mano contigo y que hagas como una alianza con el miedo para ver qué sacas, qué se puede sacar de ti, ¿no? Sí, o también otro miedo que se me viene ahorita es el miedo a crear algo nuevo, ¿no? A gestar algo nuevo desde cero y a hacer que ese algo se vuelva viable, tanto, digámoslo así, sutil como materialmente, digámoslo así, o generar una nueva forma de ingreso, por ejemplo. También a muchas personas, y nos incluimos, como que nos llega a costar, ¿no? Porque piensas que has hecho algo mucho tiempo y que quizás no puedas generar, Otra cosa. claro, con otra cosa. Entonces, ahí es como que tienes que ser alguien que nunca fuiste para lograr algo que nunca hiciste, ¿no? Entonces es encarnar como que como un alter ego, digámoslo así, o partes de ti que no encontrabas en su momento para ahora
decir, sí, soy capaz de hacer esto y bueno, pese al miedo, lo voy a hacer. El miedo siempre va a estar, va a ser un copiloto, pero digámoslo así que puede ser un impulso también para que hagas las cosas, ¿no? Claro, también puede servir, como tú dices, como un impulso, como algo que te aviente a hacerlo, ¿no? Porque si no te está generando miedo también es porque de repente no tienes muchas ganas de hacer eso, ¿no? O de tomar la iniciativa y de decir, lo voy a hacer. Entonces ahí también hay que evaluar ello, ¿no? Y que no porque sientas mucho miedo quiere decir que no lo vayas a hacer, al contrario. O sea, si estás sintiendo miedo al hacer alguna acción es porque algo ahí puede pasar, ¿no? Y que se puede transformar en algo muy bonito. Entonces también hay que tomarlo desde ese punto de vista, que es válido y que cada uno va a lograr y transmutar ese miedo o ver cómo lo maneja de una manera distinta y única. Cada uno va a saber cómo manejarlo, pero se trata como que de no desbordarnos en nuestras emociones, sino canalizarlas mejor, saber que en algún momento va a pasar y que también veamos mucho el apoyo que tenemos, o sea, el apoyo que tenemos tanto nosotros mismos como a nuestro alrededor, cuál es nuestra red de soporte, ¿no? A quién podemos acudir si nos desbordamos con nuestros miedos, emociones, sentimientos, qué podemos hacer, qué prácticas podemos tomar para que eso no desencadene algo totalmente trágico, ni te perjudique en tu salud o o no sé, en tu sentir, en cómo estés en el día a día, te bajonee, depresión, ansiedad, o sea, nada que quieras que se vaya como que al otro punto, a la otra orilla, al otro extremo, quiera decir que tú no lo puedas manejar. Y para eso tienes que ser consciente de a quién tienes a tu alrededor, tal vez evaluar a quiénes estás acudiendo, si te hacen bien, si te hacen mal, reevaluar tu entorno y ver que no estás sola, ¿no? Uno nunca está solo por más que pueda pensar que sí. Entonces hay que tener en cuenta ese punto también, ¿no? Como que quién nos sostiene. Tú te tienes que saber aprender a sostener uno mismo, pero también quién más está ahí para ti. Sí, justo tenemos un episodio mucho más amplio de este tema de cómo surfear el miedo en todas las plataformas de audio, ¿no? Sí, todas las plataformas de audio, cualquier plataforma, las más conocidas que ustedes conocen, pueden buscarnos, se llama Del Veneno a la Medicina, y ahí pueden ver este episodio a más profundidad y otros más, otros temas más importantes que son poco conocidos de tocarlo, que no se atreven muchos, pero que son importantes, ¿no? Que van mucho a nuestro bienestar. Sí, bueno, eso es todo por el live de hoy día. La próxima semana vamos a hacer uno más. Sí, igual cualquier extracto de este live lo van a poder ver colgado en cualquiera de nuestras redes sociales. Y eso, listo. Bonita noche. Gracias, chao.